Continuamos armando diálogos. Tocayo, vamos a hacer un giro que va a ocasionar muchas reflexiones, está ocasionando mucho. Resulta que el Papa, quizás esta sea su primera o su segunda visita que hace a otro lugar, y eligió España. Estuvo en Madrid, estuvo en Cataluña, estuvo incluso en la Asamblea de los Diputados de España, la Cámara Baja, como se dice, con sus señorías. Ya ves que ahí se hablan su señoría. Voy a hacer una pregunta o con permiso. Es relevante sin duda, porque en una medida León XIV, no recuerdo el nombre propio del Papa, pero se va a ser conocido por León XIV. Sí. Roberto Prevost. Roberto Prevost. Sí. Es un continuador un poco de Francisco. Cuando digo continuador es que traen lo que le llaman una política social de la iglesia como más cargada, hoy se dice Volkits, más hacia la izquierda. Ya te has dado cuenta que hubo enfrentamientos con Trump en su momento y luego fueron a limar asperezas. Bueno, a lo que voy. Se echó un rollo a favor de los migrantes cuando la derecha española es anti-inmigrantes. Me refiero a Vox y al Popular. La señora Ayú, que vino a visitarnos, y luego Cayetana, que también vino a visitarnos, pertenecen a esos grupos de derecha. Bueno, España siempre ha sido católica, pero el mundo del catolicismo no es también como plural socialmente hablando. Es decir, hay gente muy conservadora desde la derecha, totalmente en contra de medidas populares, ¿no? Muy de élite. ¿Y qué crees? Se vieron obligados a saludarlo, a aplaudirle, pero gente que no está de acuerdo con él. Así que dicen, hubo una derecha un poco que se autotraicionó a sí mismo, aplaudiéndole al Papa. En fin, está generando... Es una lectura, no quiero decir que así sea la verdad, pero ha sido muy interesante la visita de León XIV en España. Sí, ahora hay que recordar históricamente, en la época de la Reforma y la Contrarreforma, la lucha en Europa cuando surgen todos los movimientos protestantes, que España, los reyes de España, particularmente Carlos V, se ponen al servicio del Papa y son el bastión, para la defensa del catolicismo en Europa, cuando España era la gran potencia del mundo, ¿no? Sí. Entonces, ir a España, que es increíble las pocas veces que han ido un Papa a España, teniéndolo geográficamente tan cerca y teniendo el catolicismo una presencia tan fuerte. Y se trata, y lo comento así, en primera instancia de un líder espiritual, de una creencia que es grandísima en el mundo. Y en ese sentido yo creo que muchos de los fieles que salieron a las calles, entre ellos ahí a Madrid, más de 1 millón de personas en una de estas, se cuenta que fueron ya en total 3 millones de españoles, sí, los que fueron al estadio, a sus eventos, a sus diversos eventos, incluyendo ahí un estadio. Primero es este sentimiento de espiritualidad, de fe, de creencia. Y efectivamente en esa espiritualidad de fe, de creencia, está cruzada las clases sociales, está cruzado las visiones que se tienen. Y dices algo muy importante que ya está muy claro en el mundo, que no hay una sola versión o visión desde la religión de qué proyecto social habría que hacer. Y hablando de proyectos sociales, mi lectura es que el Papa León XIV en España efectivamente dio discursos muy sociales, muy de justicia social, porque además él se puso León
por la Rerum Novarum, la encíclica de un papa anterior que también se llamó León. León XIII, ha de haber sido. Y que estableció la doctrina social de la Iglesia. Exacto. Y retoma, como muy bien dice, las posiciones de Francisco, que es el primero y hasta el momento único papa jesuita, y los jesuitas también tienen esa fama de ser personas con mucha sensibilidad social. Y recordemos que precisamente el gobierno de España ya acordó y decretó a darle a los migrantes la ciudadanía española, cosa que a los conservadores no les gusta nada. Entonces, pero también, hay que decirlo, también León XIV no está de acuerdo tampoco con algunos puntos de la agenda progresista, vamos a decirlo, de las izquierdas, en algunos temas, como por ejemplo la eutanasia, por ponerte un ejemplo, donde España pues ha tenido relevancia en impulsar algunas reformas en ese sentido, y otros temas donde la posición tradicional de la Iglesia pues no concuerda con posturas del movimiento woke, ¿no? o de progresista, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte hubo así como que diferencias, pero yo siento que sí, lo más trascendente desde mi punto de vista es la cuestión social, porque en todas las partes del mundo estamos viendo una gran concentración de la riqueza, un gran empobrecimiento de la población. Sabemos que todos los datos indican que a nivel mundial y a nivel nacional, no, si dejas tú a las fuerzas del mercado, a las tendencias de la economía normal, está demostradísimo que hay una concentración de la riqueza, un empobrecimiento de las clases medias y ya no se diga de la gente pobre, y además fenómenos como Europa lo ha padecido de la migración. Finalmente los países asiáticos y sobre todo africanos, que fueron explotados en su tiempo por los europeos, que fueron colonias europeas, pues ¿a dónde emigran? Pues a buscar al primer mundo, entonces pues se van a Europa. Pero yo creo que sí es muy loable que haya esa sensibilidad desde el líder de una de las iglesias más importantes, y además, si me permiten decirlo, pues es muy cristiano, que finalmente si uno revisa muchas de las posiciones o posturas de Jesucristo, siempre él estuvo más con los desposeídos que con los mercaderes, ¿verdad? Que con la gente que se enriquecía sin ninguna moralidad y ninguna ética. Sí, se preguntaba uno antes cómo iba a ser este papa. Pues ya, yo creo que ya está demostrando su perfil. Dirían para la gente de derechas muy conservadoras, pues será el papa y todo, pero se está desbocando un poquito hacia la izquierda, un poquito se diría. Y ese es el matiz, yo creo que va a tener. El Papa apenas acaba de entrar, se puede decir. ¿Cuánto llevamos? Como 1 año y medio con el Papa. Guardó mucho silencio, salió la primera encíclica revelando qué es la inteligencia artificial, su parte como negativa. Ahora ha salido esa intervención en España que va a marcar también un ritmo de agendas de aquí en adelante. Hay que darle seguimiento, pero yo creo que sí, para algunos que hicieron una apuesta de un papa conservador, pues este no va a ser un papa conservador. Va a generar también mucho revuelto. Como si el mundo no estuviese tranquilo, aquí tenemos otro elemento más que viene a hacer todo esto un poco más caótico, más difícil, y no sé cómo van a responder otra vez los distintos sectores sociales religiosos y los no religiosos, porque aunque no seamos religiosos católicos, vamos a suponer, un papa que, por lo menos para mí, que tenga un sentido como más social como fue Francisco y está siendo León, sientes que es como tu aliado de alguna manera, ¿no? Ya lo dijo el Papa, ya lo dijo el Santo Padre, ¿no? Y eso ayuda un poco para ciertos discursos más humanitarios. Sí, y fíjate que, hijo, voy a decir algo un poco, dicen que aquí en México se decía hace 30, 40 años que hay cosas que no hay que decir, no hay que hablar del ejército, no hay que hablar del gobierno, no hay que hablar de la iglesia. La religión. Pero hoy hay un papa que fue muy querido en el mundo por esos viajes que hizo el papa viajero Juan Pablo II, que hoy ha visto a la distancia algo que yo siento que a él le falló
por su visión, porque él era un hombre de una visión más conservadora que progresista. Era un hombre que vivió en Polonia y que odió el comunismo polaco, ¿no? Y tal vez tenía mucho sus razones desde tendría su óptica, sus razones, ¿verdad? sí. Porque obviamente el régimen polaco pues fue muy autoritario en su momento. Y pero donde yo creo que le falló un poco fue en el reconocimiento o el engrandecer a algunos grupos de la iglesia que más allá de la política, ¿no? La política hicieron cosas fuera de toda moral, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, darle mucho poder a los legionarios de Cristo, al mexicano Maciel, acercarlo, que le llenaran la plaza de San Pedro, apoyarlo en sus universidades y demás, cuando el señor abusó de decenas de pequeños, se enriqueció brutalmente, le heredó a su mujer y a su hija millones de dólares y demás. Y no solamente este grupo, sino que hoy han salido otros grupos, los heraldos en Brasil, que tienen mucho poder, y también, sin ser parte de la iglesia, los reconoció, les dio estatus de grupo religioso. Claro. Y hicieron cosas también desastrosas. Y entonces ahí les falla, o sea, para el nivel de capacidad de inteligencia y de investigación, creo que ahí hubo algunos hierros que yo quiero pensar que no fueron de mala fe de él, que tal vez sus gentes no le informaron y demás, o le ganó, como te digo, la simpatía externa, o lo engañaron, ¿verdad? Pero eso habría que tener mucho cuidado, porque eso puso en juego el prestigio de la institución, el prestigio de la iglesia, sobre todo con el fenómeno de los pederastas. Y de hecho, si uno ve la famosa película Los dos papas, en la cual Ratzinger le da el paso a Francisco, que es un papa novedoso, diferente, ahí lo hacen porque hay una crisis de credibilidad, porque el fenómeno, sobre todo de los pederastas, se le salió del control, y había que recuperar el prestigio y la moralidad, que es algo que debe de estar súper limpio en lo que respecta a una iglesia tan importante como la Iglesia Católica en el mundo. Perdón. Pues tocayo, vámonos con esas reflexiones. Ya pusimos un poquito las cartas sobre la mesa, y a mí me parece muy favorable esta postura de León XIV. Muy humanizante. También su encíclica última, que habla de cómo, aun aunque nos endiosemos y nos deslumbren las tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, que debemos de poner sobre las tecnologías lo humano, los valores, que eso es lo que nos hace realmente prevalecer como especie. Tocayo, un gusto. No, pues se fue de volada. Vámonos a despedir. Vámonos al mundo del balón, que ruede el mundial, y que pues nos podamos... Y que nos sorprenda. Y que nos sorprenda la vida, nos siga sorprendiendo la vida. Agradecemos a Orestes en toda la asesoría, en todo el apoyo tecnológico para hacer este programa, a nuestros anfitriones de la España TV. Estamos por cumplir 10 años, tocayo. ¡Wow! Ni lo puedo creer. Nos vemos muy jovencitos. Sí, para 10 años nos vemos muy bien. En el programa, pues, salimos los miércoles a las 9 de la noche, los viernes a las 10 de la mañana, los sábados como a las 4 de la tarde. Estamos por la señal de España TV, pero si quiere ver el programa completo, criticarnos y cuestionarnos, estamos en YouTube. Ya todo el programa es completito en YouTube, en Armando, busca Armando Diálogos. Y ahí estamos. Y ahí estamos, tocayo. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias por tu atención. Te invitamos a que nos sigas en nuestra próxima emisión.